A la hora de lanzar una nueva campaña de búsqueda de Google Ads, es conveniente hacer una predicción de resultados para entender si tu nueva campaña va a ser rentable o no. Para ello, nosotros una de las herramientas que utilizamos es el planificador de palabras clave. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es copiar las palabras clave que quieres utilizar en tu campaña de búsqueda y pegarlas aquí, donde pone consulta el volumen de búsquedas y las previsiones. En este caso, vamos a usar las palabras clave de una de las campañas que tenemos activas en la agencia. En este caso es una campaña que ya tenemos activa desde hace un tiempo, pero igualmente, aunque ya tengas la campaña activa, es bueno hacer este ejercicio antes de que empiece cada trimestre para saber qué esperar y también para saber cómo distribuir tus presupuestos. Aquí hay bastante información interesante. Por ejemplo, aquí mismo podemos ver un poco las fluctuaciones de demanda que hay en base a las palabras clave que hemos añadido. Por poner un ejemplo más práctico, podemos ver cómo en octubre y noviembre son meses muy fuertes para todo el sector de marketing digital a nivel de agencias. Podemos ver cómo sobre todo en octubre hay un incremento del 224% de la demanda. Eso principalmente es porque hay muchas empresas que de cara a las campañas de Navidad pues empiezan a planificarlas en estas fechas, en octubre, y entonces es cuando recurren a agencias para que les ayuden. Entonces, por ejemplo, viendo aquí pues con un prisma más global, obviamente cualquier agencia de marketing debería destinar una proyección importante de su presupuesto durante los meses de octubre y noviembre, porque habrá mucha más demanda y obviamente habrá una oportunidad mucho más grande de conseguir clientes potenciales. En cambio, venimos justamente de unos meses más flojos, que es en agosto, que especialmente en España, pues muchas empresas cierran oficina o muchas empresas no están en ese momento decidiendo inversiones. En cualquier caso, esta es una información interesante, sobre todo a la hora de decidir cuándo distribuir tu presupuesto, pero lo que nos queremos enfocar en este vídeo es en el apartado de previsión, ya que aquí podemos tener pues una proyección de resultados esperados en base a tus métricas. Entonces, si bajamos un poco, aquí podemos ver una proyección de resultados que puede ser interesante sobre todo para un poco saber qué esperar de tu campaña, y aquí es donde realmente podemos entender si va a ser una campaña rentable o no. Entonces, aquí hay varias cosas que debemos añadir nosotros. En primer lugar, debemos asegurar que el rango de fechas es correcto. Por ejemplo, nosotros a nivel agencia, a nivel empresa, nos interesa saber para este próximo trimestre, en base a la inversión, cuántos leads generaremos y a qué coste. Entonces, en este caso está bien que sea del 1 de septiembre al 31 de diciembre, y también está bien en España, porque esta campaña en concreto es una campaña de búsqueda que estará segmentada a toda España. Pero bueno, hay que asegurarse de modificar estas dos variables porque obviamente tienen un gran impacto en los resultados proyectados. Las otras dos variables que hay que modificar aquí, por un lado, es la inversión, que en este caso es correcta. En este caso, nosotros para esta campaña vamos a invertir 120 euros diarios. Y la otra variable que hay que modificar es la tasa de conversión. Para la tasa de conversión es buena fijarse en la tasa de conversión promedio que ha tenido tu campaña, en el caso de que ya sea una campaña activa. En el caso que no tengas campañas activas, pues sería cuestión de revisar quizás en Analytics mediante otras plataformas, mediante redes sociales o mediante orgánico, mediante directo, cuál es tu tasa de conversión promedio y añadirla aquí. En este caso, la tasa de 2% es un poco engañosa porque aquí tiene en cuenta todas las campañas de la cuenta. Entonces, en la cuenta tenemos campañas a lo mejor de vídeo o campañas de display que no tienen como objetivo generar conversiones. Si son campañas que a lo mejor su objetivo es generar reconocimiento de marca, campañas cuyo objetivo es a lo mejor pues una descarga de un ebook, o campañas que objetivo es que se registren a la newsletter. Entonces, este 2% está un poco sesgado. Nuestra tasa de conversión, por ejemplo, para campañas de búsqueda rondan más bien el 8%. Entonces, aquí habría que añadir la tasa de conversión que se ajuste más a la campaña que estás proyectando. Entonces, añadimos el 8% y con estas dos modificaciones ya se actualiza en base a la demanda esperada y los costes esperados del sector, de las palabras claves que has añadido, te muestran una proyección de conversiones para el periodo que has puesto. En este caso, podemos ver que para esta campaña de búsqueda en España, para este próximo trimestre podemos esperar 109 conversiones, 109 leads, a un CPL promedio de 130. Entonces,
el ejercicio que nosotros hacemos desde agencia y que, bueno, también hacemos con nuestros clientes y que recomendamos que se haga, es entender si con estas métricas te puede salir rentable, puedes tener un margen de beneficios neto. Poniendo un ejemplo práctico, a nosotros con estos datos sí que nos sale un margen de beneficios netos, en el sentido de que en base a nuestro porcentaje de cierre de lead a venta y en base a nuestra facturación promedia de cliente, tanto facturación promedia inicial como en base al tiempo de vida, sacamos un margen de beneficios neto, ¿vale? Entonces, ese ejercicio es bueno hacerlo porque a lo mejor se puede dar la circunstancia que en base a tu facturación promedio y porcentaje de cierre de lead a venta, pues este CPA a lo mejor es demasiado alto y no te saldría rentable. En este caso es rentable porque, bueno, es un ticket más o menos alto, el de gestión de campañas SEM, y tenemos un porcentaje de cierre de lead a venta bastante alto, que nos permite rentabilizar esta inversión. Pero, por ejemplo, este es un caso bueno porque es un sector complicado. Obviamente el CPC de 11 euros es bastante alto, un CPL de 130 también es alto. Para rentabilizarlo, esto tienes que tener una tasa de cierre de venta bastante bueno o por encima de la media para sacar un margen de beneficio. Entonces, este ejercicio siempre es bueno hacerlo porque, por ejemplo, nosotros partimos ya de este nuevo trimestre sabiendo que con esta inversión tenemos un margen de beneficio neto que podemos reinvertir en otras campañas o podemos simplemente para nosotros, digamos. Entonces, bueno, es un punto de partida interesante siempre. Obviamente, luego hay muchas fluctuaciones en el mercado, ¿no? Luego, a lo mejor, pues en octubre, de repente el CPC pasa de 11 a 20. O a lo mejor, pues en un par de meses aumenta la competencia y nuestra tasa de conversión baja de 8 a 6. Obviamente esto pasa, ¿no? O sea, nunca se puede prever al 100% todo lo que ocurrirá en el mercado, pero sí que te da al menos un aproximado de lo que esperar y luego cuando pues haya contratiempos, pues sabes exactamente cuál es la métrica a analizar, ¿no? Pongamos que en principios de noviembre no estamos llegando a nuestros objetivos de venta. Pues entonces sería entender exactamente cuál es la métrica que está fallando. Que puede ser a lo mejor que el CPC, como digo, se ha duplicado. A lo mejor el CTR nos ha bajado. A lo mejor la tasa de conversión. Pero entonces ya sabemos exactamente qué hay que optimizar para alcanzar los objetivos. Poniendo el ejemplo, ¿no? Si a lo mejor la tasa de conversión vemos que no es un 8%, es un 6%, pues habría que ver la página de destino, landing page, qué cosas podemos hacer para mejorarlo, qué está haciendo la competencia mejor que nosotros. Si el CPC lo tenemos a 20 euros en octubre cuando el promedio es 11, pues lo mismo, habría que hacer optimizaciones de palabras clave, pausar palabras clave que sean muy caras, ver cómo podemos sacar más rendimiento, ver cómo podemos bajar ese CPC en base a quizás mejoras en los anuncios. Lo mismo con el CTR, lo mismo con el gasto, lo mismo con el tráfico. Es una buena forma, ¿no?, de saber exactamente qué métrica optimizar. Lo peor que puedes hacer es, de repente, lanzar tus campañas y a los 2 meses no llegar a los resultados, perder dinero y no saber exactamente cuál es la razón. Entonces, resumiendo, esto es una buena forma tanto de saber qué esperar de tus campañas, entender si van a ser rentables o no antes de lanzarlas, o sea, antes de invertir dinero, saber si a priori se va a rentabilizar y en el peor de los casos, si no se rentabiliza y no se llegan los resultados esperados, al menos saber exactamente cuál es la métrica que está fallando y hacer optimizaciones mucho más certeras.